El fútbol es particularmente emocionante cuando se sale de lo convencional. Y sobre eso es la cita de hoy. Partidos en los que se hicieron trampas inimaginables, situaciones extrañas que llegaron a lo macabro y récords humillantes que no se van a repetir nunca más en este deporte. Estos son los 3 partidos de fútbol más bizarros en la historia. Número 3. Si esto pasara hoy, suspenderían el partido. ¿Qué estaban pensando en 1945? No lo sabe nadie, pero si no hubiese sido filmado, costaría pensar qué ocurrió. Se enfrentaban 2 clubes, el Arsenal de Londres y los Dinamos de Moscú. Desde el principio la cosa se veía mal, o más bien, no se veía. Fíjate que desde la cancha era imposible ver a la gente en las gradas. Era como estar en una especie de cuadro sin pintar. Un lienzo blanco con 50.000 personas invisibles que hacían un escándalo. Obviamente porque lo mismo ocurría a la inversa. La gente no podía ver el partido. Nadie podía ver nada. Y cuando me refiero a nada, era nada. El film es viejo, pero la visibilidad era tal cual. Los futbolistas parecían fantasmas, apareciendo y desapareciendo sobre una gran sopa misteriosa. Para más INRI, la cosa estaba por ponerse todavía peor, porque la niebla comenzó a invadir la cancha en sí misma, por lo cual los jugadores empezaron a tener problemas para verse entre sí. Para que te hagas una idea de hasta qué punto fue absurda la cantidad de niebla que hubo, acá te va una fotografía del arquero ruso que, más que estar en un partido, pareciera que estuviera en una película de horror esperando ser víctima repentina de un monstruo en la forma de un futbolista inglés. Se dice que los jugadores gritaban a todo pulmón para hacer saber a los de su propio equipo dónde estaban. La visibilidad era tan pobre que los rusos se animaron a hacer trampa y pusieron a un jugador extra en la cancha, lo cual fue notado en algún momento por el Arsenal, que procedió a acusar a los rusos con el árbitro. Lamentablemente para esto se demoraron 5 minutos porque no lo encontraban. $50.000 aficionados gritaban indignados y maldecían furiosos. A pesar de que Londres es infame por su niebla, a la gente en aquellos años no les quedaba más remedio, a falta de pronósticos de clima, que cruzar los dedos para que estas cosas no pasaran los días de partido. Aquel día lamentablemente fue récord histórico, una masacre de neblina. Para colmo, como era día laboral, las chimeneas industriales de la ciudad trabajaban a toda leche, configurando así una monstruosa situación de invisibilidad sobre Londres. Esta es una foto aérea real de aquel día. Total que los chicos del Arsenal, enojados por la treta de los rusos, se animaron a jugar más efusivamente. El capitán del Dinamo terminó con un ojo negro, pero a pesar de que lo denunció al árbitro, no se pudo encontrar al perpetrador porque, de hecho, había tanta niebla que el Arsenal se animó a decir que a lo mejor fueron los mismos rusos quienes realizaron un ajuste de cuentas sobre su propio capitán por motivos ajenos al juego. De lejos, uno de los peores y
más bizarros partidos de fútbol en la historia, el cual terminó con una victoria de los Dinamos. En 1945, este juego bastó para que las relaciones diplomáticas entre ambos países se deteriorase sustancialmente. Número 2. Imagínate lo que tuvo que haber pasado para que uno de los pueblos más pasionales sobre la faz de la tierra en materia futbolística tuviera que suspender un partido después de empezado. Tal fue el tenor de los acontecimientos que varios de los jugadores de fútbol se reunieron en la misma cancha 60 años después para recordarlo. Una vez más, de no ser porque quedaron registros fotográficos de aquel extraño día, amén de miles de testigos, costaría creer que esto ocurrió en el mundo real. 27 de octubre del año 1954, Toscana, Italia. El club Fiorentina estaba jugando contra el rival Pistoiese en el estadio Artemi Franchi. Ardico Manghini, una leyenda del fútbol que ya había jugado en el Mundial de 1954 celebrado aquel mismo año, lo recuerda de una manera que fácilmente podría ser la escena para una película. Los gritos furiosos y enardecidos de la gente fueron apagándose poco a poco hasta que el estadio quedó en silencio. No fue sino hasta que los jugadores alrededor suyo empezaron a hacer exactamente lo mismo que Ardico se detuvo también. Todos miraban al cielo. Y en ese momento quedó una foto para la historia. La prensa italiana publicó docenas de testimonios entre miles de testigos que lo vieron. Y no solo eso, publicó testimonios de los jugadores también. 4 de ellos están en esta foto. Pero aunque el partido permitió que muchas personas lo vieran al mismo tiempo, la gente del estadio no fue la única en percatarse. En las afueras de Toscana hubo personas que también lo vieron y esto fue lo que se publicó en la época. Esta fue la primera y única vez en la historia que un partido de fútbol tuvo que ser detenido y suspendido por avistamiento de objetos voladores no identificados. De hecho, es la única vez en la historia que semejante cosa ha ocurrido en un evento deportivo. Todas las fotos que has visto son de la época. Número 1. La causa más común de partidos de fútbol poniéndose extraños son las goleadas. No es algo que ocurra a menudo, pero obviamente, cuando sucede, llama la atención. La razón es simple. Más allá de la emoción de un gol, lo cierto es que las goleadas son anomalías que se presentan ante un desbalance. Ora cuando un equipo es muy superior al otro, o cuando uno de los equipos se encuentra muy desorganizado, o cuando no están jugando nada bien. Así que, ¿qué tal un top 3 dentro de un top 3? La segunda goleada más grande en la historia de un mundial se dio cuando Hungría aniquiló a Corea del Sur 9-0 en Suiza 1954. La primera goleada más grande en una Copa del Mundo ocurrió en España 82,
propinada otra vez por Hungría, esta vez a la selección de El Salvador. El marcador quedó 10-1. Sin embargo, la goleada oficial más grande ocurrió durante los procesos clasificatorios de un mundial. La selección australiana exterminó pornográficamente a la selección de Samoa Americana, marcando 31 goles. Se considera que este fue el día en que figurativamente el control Player 2 del equipo samoano dejó de funcionar. Hasta acá las goleadas oficiales más monstruosas. ¿Notaste que hice hincapié en la palabra oficiales? No. Ahora escúchame. Pasa que en algún lugar remoto existió un partido de fútbol tan estúpidamente disfuncional, tan irremediablemente roto en el sentido programacional de la palabra, un exabrupto tan grotesco en la Matrix, que la FIFA decidió hacer de cuenta que esto no ocurrió. Sin embargo, gracias a registros recogidos en la lejana África, se sabe que pasó algo que difícilmente vuelva a ocurrir. Año 2002. Los clubes Adema y Lemirne, ambos de Madagascar, se enfrentaban. El partido había transcurrido normalmente. En determinado momento, hacia el final, el Adema anota un gol contra el Emirne. El entrenador de este último equipo se enfurece porque considera que ese tanto fue ilegal. Sin embargo, el árbitro del partido, un tal Ratsimandresi Ratsarakasa, decidió que el gol contaba. El entrenador del Emirne se puso tan furioso que a modo de protesta instruyó a todos sus jugadores a que comenzaran a marcar autogoles. Explicado de manera breve y concreta. ¿Te acuerdas de aquel episodio de South Park donde en protesta la gente se suicidó lanzándose contra un edificio? Bueno, en términos futbolísticos, esto fue exactamente lo mismo. Los jugadores del equipo que iba perdiendo protestaron con tanta pasión y furia que el partido terminó 149-0. La gente se levantó histérica. El árbitro quedó sin aire de tanto soplar el pito. Los jugadores del equipo que ganó el partido con la mayor diferencia jamás registrada y quizá por registrar en la historia del fútbol, quedaron atónitos y estupefactos ante lo que sus rivales hacían. Y la FIFA sancionó a todo el mundo. Como te dije, las autoridades máximas del fútbol quisieron hacer de cuenta que este récord, quizá por considerarlo demasiado exagerado, no cuenta. Pero sí ocurrió. El libro Guinness, de hecho, lo registra. Queda a tu criterio definir cuál de los 3 partidos de este video fue el más bizarro en la historia del fútbol. Para mí, el orden en que fueron presentados es el adecuado, pero tu opinión cuenta. Si el video te gustó, valoraría muchísimo que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho aún, te suscribieras a este canal. Muchísimas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.